Muy buenos días, queridos televidentos y queridas televidentas. Aquí su amigo Jorge Borges Rodríguez, gustoso y agradecido de la atención que me obsequian a estos videos. Bueno, hoy es el día del petróleo, no hay un día mundial del petróleo, es un día especial para los mexicanos, nos resulta muy especial la fecha, la conmemoramos con mucho orgullo y bueno, vamos a pues a reseñar un poquito todo lo que esto ha significado aquí y en el mundo, ¿verdad? Miren, el petróleo es una sustancia de gran riqueza química, son mezcla de aceites con moléculas sumamente complicadas, cada yacimiento diferente, ¿verdad? En proporción y todo eso, y de gran riqueza química y de gran riqueza energética, ¿verdad? De ahí se saca cantidad de plásticos, fibras químicas, agroquímicos, muchas cosas se sacan del petróleo, fibras sintéticas, miles de poliuretano famoso, en fin, hay muchos abonos. Hay un centenar de... Es rico químicamente hablando y energéticamente hablando. Mueve los automotores y la gran mayoría de la mayor proporción de energía eléctrica se produce por medio del petróleo, ¿verdad? Entonces realmente el petróleo es un gran recurso y se conoce desde mucho tiempo atrás. De hecho, en México tenía nombre prehispánico, le llamaban chapopote, que probablemente quiere decir, según diferentes nahuatlatos, o bien pegamento aromático o aceite que arde o que echa humo, ¿verdad? Es Tzalcuautli Pochtli, la primera interpretación, y Chiapopotl, la segunda, que es casi chapopote, ¿verdad? Bien, esto se usaba aquí y se usaba en otras partes del mundo, y había chapopoteras naturales, ¿sí? A flor de tierra, lugares donde había chapopote, y la gente lo usaba, ¿verdad? Eh, se le empezó a encontrar usos en todo el mundo y hubo un momento en que pues dijeron vamos a buscarlo, ¿no? Ya no alcanza. Y fue en Canadá donde empezaron a cavar pozos y encontrarlo. Y posteriormente en Estados Unidos también, en la zona de Pensilvania, parte de Nueva York, parte de Ohio, encontraron este tipo de, de este de recursos, además del carbón que ya lo obtenían en esas mismas zonas, ¿verdad? Bueno, miren, el hecho es que esto empieza a mediados del siglo XIX en Canadá y Estados Unidos y luego el resto del mundo también, pero en México son dos contratistas de obras, uno inglés, Whitman Pearson, que luego lo nombran del Imperio Británico, como Lord Cowdray, eh, acuérdense, vaca seca, Cowdray, este, es guasa, ¿eh? Él fue un filántropo y impulsó mucho el hospital inglés que luego se volvió hospital anglo-británico, el ABC, American British Cowdray, vaca seca. Y otro contratista, Mr. Edmund Dahoney, también, pero norteamericano, también hace muchas obras por acá, tiene mucha experiencia, conoce el país. Era más importante Pearson, que diseñó y construyó el drenaje del Valle de México. ¿A qué me refiero? Eh, el Gran Canal, que iba por Santa Anita y todo eso hasta, hasta Ecatepec y eso. El Dren General del Valle, que arranca es el río de la Compañía, que viene desde Chalco, ¿verdad? Río de la Compañía y se vuelve Dren del Valle.
y estas aguas salen por el túnel de Tequisquiac y por el Tajo de Nochistongo, ¿verdad? Ese sí lo puede hacer porque se tenían maquinarias que los españoles no tenían, ¿verdad? Entonces era una obra ya para la época en que había maquinaria, ¿verdad? Bien, entonces tiene esto y ellos encuentran, uno y otro, encuentran petróleo en el sur de Tamaulipas, el norte de Veracruz y luego sur de Veracruz, ¿verdad? Eh, Cuenca del río Pánuco, cuenca del el gran pantano ahí de Coatzacoalcos y en la zona de Minatitlán, Coatzacoalcos. Esto es zonas petroleras, ¿verdad? Encuentran ese petróleo y fundan dos compañías, la de Pearson es el Águila, compañía petrolera del Águila, y la de Dahomey es la Huasteca Petroleum Company, ¿eh? Entonces juntas son como el 75% de la producción nacional, hay otras pequeñas por ahí, ¿verdad? Entonces, inicialmente son de ellos, son particulares, pero terminan vendiéndoselas a los grandes compañías mundiales. Una de ellas, la Shell, que se queda con el Águila, y la el Standard Oil, que se queda con la Huasteca Petroleum Company. Y por ahí queda la Sinclair y la Texas no sé qué y la Oklahoma no sé cuánto. Y juntas pues es esa producción petrolera, que no era la gran cosa y el petróleo mexicano no era de buena calidad. Pero bueno, servía, ¿no? Y se refinó aquí, bueno, en Tampico, en Ciudad Madero, aquí en este en Azcapotzalco y en Minatitlán, ahí empezaron desde temprano las refinerías, ¿verdad? Bien, lograron encontrar bastante petróleo en muchas partes, profundo y espeso, pero lo encontraron. Había lugares donde era difícil ubicar exactamente el yacimiento, pero tenían capital, tenían dinero, tenían maquinaria y disponían de una gran tecnología. Los servicios de el ingeniero Ezequiel Ordóñez, un notable geólogo mexicano de aquellos tiempos, notabilísimo, acuérdense de ese nombre, ¿eh? Bueno, entonces, bueno, Tampico y esta zona de Minatitlán son los grandes centros productores, ¿verdad? Y pues esto crece y se vuelve muy importante, aumenta, ya no solamente se trata de iluminar, de prender fuego, sino también de echar a andar los automóviles, ¿verdad? Entonces crece el consumo, ¿verdad? Entonces se vuelve importante. Y durante la Primera Guerra Mundial, después de la batalla del Marne, estratégico, simplemente vitalmente estratégico. Entonces, bueno, en algún momento pues quieren los norteamericanos apoderarse de la zona petrolera del agua azteca y mandan a su flota del Golfo a sitiar Tampico con intención de tomarlo, ¿verdad? Pero el comandante de esa zona, Cándido Aguilar, el general Cándido Aguilar, les avisa, bueno, número uno, no van a bajar de gratis, se les va a disparar y a cañonear desde que estén tratando de desembarcar, y además vamos a quemar todos los pozos petroleros. Entonces esa manzana tan apetitosa pues ya se iba a perder, ¿verdad? Entonces el almirante Fletcher decide dar la vuelta y dice, bueno, supongo que le habrán dicho, pues ya ni modo, regrésate, manito. Y se regresa, ¿verdad? Bien, esto es algo muy importante, el apetito estratégico, más el hecho que durante la década 1910-1920, de ese caos terrible que fue México, pues las zonas petroleras se vuelven como reinos aparte, ¿verdad? Son feudos de las compañías, ¿verdad? Se vuelven
parte enajenada de nuestra soberanía, ¿verdad? Esto es muy grave. Para salir de esa crisis destructiva que fue esa década, pues se necesitan créditos. Un primer paso se da reconociendo la deuda, lo hace el ministro de Hacienda de Álvaro Obregón, que es don Adolfo de la Huerta. Y después, pues hay que firmar los convenios de Bucareli, los cuales se convenía entre el presidente norteamericano y el presidente de México que el artículo 27 no era aplicable al petróleo. Algo absurdo, pero bueno, ahí quedó. Como convenio, una vez que dejan de ser presidentes, pues queda fuera. Pero eso permitió que el Congreso norteamericano diera carta blanca al respaldo a que los bancos prestaran a México, ¿verdad? Y eso pasó, empezó a echarse a andar el país, a haber recursos, obras públicas, etcétera, 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 ¿verdad? Bueno, con eso empieza a componerse la cosa al interior, se empieza el reparto agrario, ¿verdad? La justicia agraria, y esto empieza a avanzar y empieza a aumentar la legitimidad del Estado mexicano, puesto que mucha gente lo apoya. Los campesinos, por lo pronto, que eran los que se habían alzado, ¿verdad? Ellos habían hecho la revolución, ellos fueron los que echaron bala, tomaron esta ciudad, tomaron aquella, pues ellos eran los que tenían que ponerse en paz y fueron poniendo en paz con la acción agraria. En fin, se llega así a una fecha que es crítica, que es el año 29, cuando los monopolios de Wall Street se alocan especulando y truena la bolsa. Truena la bolsa, primero es una crisis bursátil, luego es una crisis financiera, la bolsa contamina a los bancos y luego los bancos no pueden prestar y entonces la economía norteamericana se va al caño, ¿verdad? Ese gran aparato industrial, esa esperanza de los consumidores norteamericanos de ir ascendiendo a mayores y mayores comunidades se ve frustrada. Y esto es una situación política fuerte, difícil en Estados Unidos. El norteamericano medio odia a los monopolios y eligen como presidente a Franklin Roosevelt, que respalda esas demandas populares. Muchos banqueros van a la cárcel, y se establecen nuevas reglas de funcionamiento de la bolsa y de los bancos, ¿verdad? Entonces es algo que arregla las cosas, pero les queda a los sindicatos norteamericanos, campesinos y eso, el resquemor de las marrullerías de los monopolios y los banqueros, las grandes compañías monopolistas. Bien, aquí en México empiezan a cumplirse demandas revolucionarias, se avanza mucho en la reforma agraria y en el apoderamiento en la legislación sindical. Entra en conflicto entonces con las compañías petroleras, puesto que deja de haber un sindicato para la compañía fulana y otro para la compañía mengana. Ahora es el Sindicato Nacional de toda la industria, Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, sigue llamándose así. Esto hace que el primer reconocimiento del sindicato fue una bronca obrero entre el gobierno y las compañías muy importante, y después la primera revisión salarial pues fue crítica porque los trabajadores pedían ingresos proporcionales a la riqueza que ellos generaban con su trabajo. Las compañías se niegan, estalla la huelga, entre el arbitraje de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que falla a favor del sindicato. Las compañías se amparan y esto va entonces a la Suprema Corte, y la Suprema Corte respalda a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, o sea, las compañías están obligadas a pagar los salarios pactados. Las compañías se rebelan y entonces el presidente opta por
nacionalizar el petróleo. ¿Verdad? Justamente el 18 de marzo de 1938. Las compañías presionan al gobierno norteamericano a invadir México, pero el gobierno no lo iba a hacer. ¿Verdad? ¿Cómo iban a ir a invadir a un país por el hecho de que, respaldando a unas compañías monopolistas que se habían rebelado contra la autoridad legítima? Eso hace que triunfe la expropiación, a pesar de que hay bloqueos en la compra de plata, en la venta de químicos importantes, pero aquí los químicos de aquí los fabrican y adelante, se marcha hacia adelante. Y bueno, se salva esa crisis produciendo tetratilo de plomo, que era un químico importante. Se pasa la guerra, después en la posguerra se salva la situación crítica de refinerías deterioradas y pozos agotándose. Se resuelve con algo que a mí me parece bien, aunque es algo que es muy denostado: los contratos de riesgo que se pactaron con pequeñas compañías perforadoras norteamericanas. Esto estuvo bien y se salvó la crisis y se logró volver a expandir la producción de crudo y se logró empezar a construir una nueva refinería, la de Salamanca. Data de esos tiempos. Bien, entonces de ahí se pasa posteriormente, eso fue en la época de que fue director de Petróleos Mexicanos don Antonio J. Bermúdez. Después el siguiente director es el ingeniero, ahorita me acuerdo, un ingeniero metalúrgico, Pascual Gutiérrez Roldán, que impulsa la petroquímica, ¿verdad? Entonces, miren, a México no le convenía producir mucho petróleo porque estaba demasiado barato. Y aquí costaba mucho perforar hondo y sacar ese petróleo que no era tan bien cotizado. Cuando en Arabia Saudita y todo el Golfo Pérsico se estaba sacando petróleo muy ligero de yacimientos muy someros, muy cerquitas de la superficie. Entonces no tenía caso, y sí tenía caso agregarle valor, y es lo que se hace con la reforma petroquímica. El Estado fabrica los petroquímicos básicos y la empresa privada fabrica por todo lo que se puede fabricar: plásticos, agroquímicos, fibras, todo eso se puede fabricar con el petróleo y se le agrega valor aquí y le sirve a todos. ¿Verdad? Bueno, esto la petroquímica, y luego la siguiente etapa con Jesús Reyes Heroles como director se invierte en ductos, 3 nuevas refinerías y una flota petrolera de barcos, bueno, claro que de barcos, ¿verdad? Y de puertos petroleros. Esto es una época magnífica, de gran crecimiento, y es una época que un viejito como yo lo recuerda con mucho gusto. Viejito nacionalista, soy yo, ¿verdad? Entonces, bueno, seguiremos con esto en la próxima video, porque llegando al año 76 cambian las cosas, por desgracia, ¿verdad? Mientras, vamos a dejarlo aquí. Les recuerdo que vean el informe médico de todos los días a las 7 de la noche. Se los recomiendo de veras. Y a los varones que me estén oyendo, organicen su club de Toby. Es muy importante que lo hagamos, ¿verdad? Yo ya tengo pláticas con amigos, seríamos 6-7, no muchos. Estamos ya viejitos. Bien, eso es todo. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias y que pasen un excelente